Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva masterclass que Bernie Labs tiene preparados para ustedes. En un momento comenzamos en lo que las personas terminan de entrar. Por favor, mantener sus micrófonos en silencio y ahorita comenzamos. Bienvenidos a todos nuevamente. Mi nombre es Karina Favela, trabajo para Bernie Labs y estoy en el área de ventas en la zona norte de México. Por favor, les pedimos que anoten su nombre de usuario real y de dónde nos acompañan. Para los asistentes que participen desde el inicio de la clase tendrán una constancia de asistencia. También les encargamos que escriban en el chat sus preguntas, poniendo cuidado de que su duda sea planteada con claridad. Vamos a tener un espacio para que la maestra las conteste al final de la ponencia. También les pedimos que pongan en el chat su nombre completo y correo electrónico. Revisar que estén correctos los datos, ya que hemos tenido constancias que no se pueden mandar por errores de escritura. Se les hará llegar la presentación del tema a sus correos y en unos días después recibirán su constancia. Les comparto un poco lo que es Bernie Labs. Bernie Labs tiene más de 30 años en el mercado. Es una empresa pionera en propuestas agroecológicas para el manejo sanitario de cultivos y el cuidado del ambiente. El tema que se dará el día de hoy es el ozono en la agricultura y lo imparte la maestra Olga García Correa. La maestra es ingeniero agrónomo por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestría en edafología por parte del Colegio de Posgraduados con diplomados en consultoría en agronegocios y clúster y experiencia en producción de algunos cultivos. Adelante, maestra. Muchas gracias, Karina. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer una reunión amena, dinámica. En el chat tenemos el medio para comunicarnos y al final Karina nos hará a favor de leer las preguntas. Bien, vamos a empezar con este tema, el ozono en la agricultura. Este tema lo he estudiado para presentarlo. Personalmente no he utilizado ozono y me gustaría mucho saber quién ya lo ha usado, qué experiencias tienen. Hay cosas muy valiosas que prometen para utilizar este producto en la agricultura. Bien, ¿cuál es la razón? Bueno, pues es que cada vez se está promocionando más para el manejo fitosanitario en los cultivos. Nosotros en nuestra empresa Bernie Labs estamos directamente involucrados en la fitosanidad de los cultivos a través de los productos que manejamos y es de ahí que
una de las estrategias importantes es conocer qué se está haciendo para saber de qué manera vamos a colaborar o de qué manera podemos hacer un mejor uso de nuestros productos o en combinación o en rotación o en un manejo integrado, ¿verdad? Aquí es importante que con nosotros podamos conocer qué implicaciones tiene el uso de este material y también qué detalles técnicos son convenientes para utilizarlo adecuadamente y tener el resultado que todos esperamos que sea bueno, ¿verdad? Voy a iniciar con repasar lo que es la composición química de la atmósfera. No tenemos que aprendernos estos valores. Ya mi compañera Karina Favela les comentó que esta presentación ustedes la van a tener. Sin embargo, es importante centrar qué pasa en la atmósfera en la que nosotros habitamos, porque precisamente uno de los componentes importantes es el oxígeno, que es justo lo que nosotros respiramos. Bueno, también respiramos otros gases, pero en este caso oxígeno es el que nos permite estar vivos. Y nuestra atmósfera tiene casi el 21% de volumen de oxígeno. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es muy importante porque precisamente el oxígeno es una de las materias primas para generar ozono. ¿Cómo se genera el ozono? Bueno, se dice que se genera in situ, eso es decir, en el lugar donde yo lo voy a necesitar, ahí estoy generando el ozono. Usualmente la aplicación de ozono está directamente relacionada con un equipo que lo está generando y lo está generando precisamente a través de tomar el oxígeno del aire y empieza a generarlo a través de un campo de alta tensión, ¿verdad? Que se hace de manera en pequeño, ¿verdad? Por lo cual se requiere energía eléctrica. Hay diferentes sistemas, los vamos a ver en un momento, pero usualmente son monofásicos, es decir, con la energía usual de una casa, de una unidad de producción como las que ustedes deben de tener a su cargo o son los que dirigen, ¿verdad? Pueden sin ningún problema hacer esta generación. De lo que se trata es de hacer una descarga de alto voltaje, ¿verdad? Pero que sea muy controlada y uniforme. Eso es lo que realmente se requiere para generarlo. Vamos a verlo en un momento cómo es. El efecto se llama efecto corona, es una lámpara de efecto corona la que genera este ozono, independientemente de qué tipo de generador de ozono sea el que tenga o de ozonizador, también se le llama. Este es el efecto más importante, así, lámpara de efecto corona, ¿verdad? Y bueno, ya lo dije, se genera a partir del oxígeno ambiental y que se hace pasar a través de esta descarga de alto voltaje para que el oxígeno se convierta. Hay una cosa que precisamente es una de las que más me sorprendió en la preparación de este tema, es que hay disponible ozono envasado, ¿sí? Y esto es a través de haber encontrado que el ozono, cuando se inyecta a un aceite, ¿sí? Logra permanecer en el aceite durante un cierto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las personas avispadas en esto? Dijeron, bueno, pues ahora vamos a nosotros, quien no pueda tener la inversión para un generador de ozono, vamos a vendérselo envasado en una botella con aceite ozonizado. Y esta es precisamente de las presentaciones comerciales que hay. En México no encontré que haya disponibles. Esto es en Sudamérica. Y aquí tenemos una aplicación de ozono y si ustedes se dan cuenta, esto no es, es decir, esto puede ser cualquiera de los ozonos, pero en particular esta foto es de un video donde está una persona aplicando ozono. ¿Por qué lo vemos sin protección? Lo vemos sin nada porque el ozono es prácticamente inocuo, ¿verdad? Es decir, no genera mayor problema porque después de un tiempo deja de ser ozono y va a convertirse en oxígeno, ¿sí? Esto es un antecedente que vamos a abordar con más detalle, pero quise poner una especificación porque estoy diciendo que el ozono se genera in situ y la excepción es precisamente que hay una posibilidad de tener ozono en este producto con aceite que ya viene ozonizado. Sí, bien. Vamos a iniciar a cómo es esta generación. Bueno, lo que hace es que
un gas, ya sea el propio gas que viene del ambiente, ¿verdad? Nuestro aire, que contenga oxígeno, se pasa a través de este campo de 2 electrodos, ¿verdad? Que a la hora en que pasa, aquí entra como oxígeno, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta que están las descargas eléctricas simuladas, ¿verdad? Y una vez que pasa aquí, lo que hace es romper las moléculas de oxígeno. Para eso se ocupa la electricidad. Al momento en que las rompe, propicia que entonces se generen O3. No quiere decir que al O2 solamente se le agrega un oxígeno. Es probable que hay una parte que así sea, pero en realidad la razón es romper el oxígeno, en la molécula de oxígeno, el O2, y convertir en moléculas de ozono, que son O3, ¿sí? Una cosa importante es que este efecto, ¿sí? Es necesariamente con esto que les menciono, una carga eléctrica, y aquí se habla de esto está muy estilizado, ¿verdad? Porque aquí se habla de un tubo que es de acero inoxidable y aquí es una cerámica dieléctrica. Esto está pues sofisticado, como lo menciono, porque ya repasando toda la información, en realidad hay maneras muy, muy simples de poderlo hacer con muchísima precaución, porque no olviden, manejar electricidad no es una cuestión menor. Sin embargo, hay varias opciones. Por ejemplo, aquí tenemos otro dibujo que muestra precisamente cómo este es el campo dieléctrico, ¿sí? Aquí está el lado positivo, el lado negativo, y aquí vienen las descargas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Pasa el aire del ambiente, que es el que trae ese 21% de oxígeno que ya mencioné. Lo que hace es que rompe la molécula de oxígeno y hace que se forme el ozono O3, ¿sí? Cuando se menciona aquí que hay un desprendimiento de calor, bueno, imagínense ustedes la reacción de un alto voltaje en ese micro, no olviden, en ese pequeño espacio de efecto corona. No crean que necesitan un transformador que va a estar permitiendo este alto voltaje. Se habla porque precisamente hay una forma de establecer este campo dieléctrico que hace que precisamente sea con grandes descargas, ¿verdad? Y aquí tenemos esta generación, aquí entran el O2 y aquí salen los 3 átomos de oxígeno, que es el ozono, ¿sí? Y este es el esquema realmente del famoso efecto corona, ¿sí? Lo mismo, aquí entra el oxígeno, ¿sí? Este es el electrodo, el campo dieléctrico, y al pasar por aquí sale el ozono. Hay una cosa que es fundamental recordar. Realmente, ¿qué es el ozono? El ozono es el oxígeno, ¿sí? Que fue modificado temporalmente, ¿sí? El oxígeno que está en el ambiente y fue modificado temporalmente a O3. ¿Qué va a pasar? Que posteriormente este O3, ¿sí? En unos minutos va a volver a ser oxígeno, ¿sí? Sin embargo, en el tiempo en que es O3, tiene su efecto importante y bueno, pues de ahí es que tiene el uso que nosotros necesitamos para la agricultura. Bien, ¿en qué se utiliza el ozono? ¿Cuáles son las aplicaciones? No solamente se utiliza para la agricultura. Sí, las aplicaciones del ozono tienen enormes sitios, áreas, actividades en las que se puede utilizar. Hay ozono para desinfección ambiental, estamos hablando de hospitales, hoteles, cines, teatros, autobuses, trenes, todos los sitios que sean viables de desinfección, ¿sí? Que no tengan problema por que el ozono como tal, al ser tan corrosivo, ¿verdad? Pudieran generar algún problema por la infraestructura que tiene, digamos, ¿no? También se utiliza mucho en la higiene alimentaria, esto es todo lo que está relacionado con salas de proceso, cámaras frigoríficas, salas de empaque. Todo esto es una de las alternativas interesantes para el uso, que es muy rápido y es sin residuos tóxicos, que es una de las ventajas importantes. En el caso del tratamiento de aguas es muy útil debido a que tenemos tanto la posibilidad de desinfectar las propias aguas, purificarlas, como también aquellas aguas que ya son residuales se puedan tener un tratamiento para reducir la carga de patógenos, ¿sí? O también para propiciar un cambio en la composición química, sobre todo con aquellos metales donde puede reaccionar sin ningún problema el ozono, ¿verdad? En el caso de la agricultura, bueno, pues en el sentido de la desinfección directamente,
¿De qué manera? Bueno, pues lo mismo cuando hay un agua de mala calidad del riego. Esto es sobre todo cuando tenemos agua que viene por escorrentías o aguas que están almacenadas en presa y van a pasar por canales que pueden estar contaminados, pues es una de las alternativas valiosas. Y también se utiliza muy bien el ozono en suelos contaminados. ¿Contaminados de qué? De plagas, de enfermedades y también para ciertos metales que puedan ser tóxicos, ¿verdad? Finalmente son suelos contaminados. Y evidentemente para el manejo de plagas y enfermedades de los propios cultivos, no solamente en el suelo, sino también en el área foliar. Esto hace que el ozono sea una alternativa que está tomando cada vez más auge y como lo dije, es eficaz para todo lo que sea manejo fitosanitario, pero con una cuestión muy importante. Este material no deja residuos, absolutamente ninguno, y se puede utilizar en cualquier momento sin ninguna consecuencia adversa. Sí, es una ventaja muy importante. Bien. ¿Qué es lo que se ocupa para ozonizar? Bueno, esta es una serie de fotografías que les voy mostrando de diferentes ozonificadores donde directamente en el sistema de riego se pueden instalar y ahí entraría el agua directamente ozonizada o desinfectada o con una cantidad de ozono que pueda llegar a ser una desinfección. El ozono es exactamente igual, el proceso es exactamente igual. ¿Qué es lo que hace que un agua vaya solo desinfectada, que vaya ozonizada o que lleve una concentración tal que pueda lograr un problema, reducir un problema de patógenos? De lo que está dependiendo esto es de la concentración de ozono que lleva el agua. Si yo llevo un agua con menor concentración, ¿sí? Que esto es en partes por millón, o sea, son cantidades muy pequeñitas. Si nosotros tenemos una menor concentración, el agua solamente va desinfectada. Si quiero que llegue a hacer un control, tengo que aumentar la concentración de ozono y por lo tanto la respuesta en el suelo es diferente, ¿verdad? Bien. Bueno, aquí se habla de que se llega a más de 10 partes por millón y ahorita vamos a ver por qué esto suena como mucho, porque efectivamente con mucho menos partes por millón uno logra un efecto muy interesante de tratamiento de aguas, ¿verdad? Y este tipo de equipos se habla de que puede tratar hasta 25 metros cúbicos por hora, pero también encontré referencias de equipos que tratan hasta 30 y es muy probable que vamos a encontrar equipos con más capacidad por el hecho de que, le repito, también se utiliza para bajar las cargas microbianas en las aguas residuales. Entonces, en un agua de ciudad, ¿verdad? Aguas residuales de grandes urbes, pues se ocupan volúmenes enormes, ¿verdad? Van desechándose volúmenes enormes, entonces se ocupa un super equipo para hacer más rápido este proceso. Sí, esto es lo que se hace en la agricultura. Por ejemplo, este es un aspersor de turbina, ¿verdad? Y aquí va instalado el equipo para ozonizar. Como repito, se habla de que se ozoniza in situ, es decir, el agua se pone aquí, se pone a andar el equipo, se ozoniza y con eso se asperja, ¿sí? Aquí vemos esto más de cerca, es el mismo principio, es igual una turbina y aquí son diferentes marcas comerciales, diferentes estilos, se instalan directamente sobre la aspersora, en algunos casos va sobre el tractor, ¿verdad? Pero hay un sinfín, van a encontrar muchísimas ideas. En México hay varios proveedores y también hay mucha publicación en Europa, porque esta es una tecnología que en Europa tiene mucho más tiempo de utilizarse, 10, 15 años, con ya de manera común, cotidiana, ¿sí? Y bueno, por esta razón es que ustedes pueden ver que mucha información que yo presento aquí viene sobre todo de España, ¿verdad? Porque son ya múltiples las empresas que se dedican a esto. Esto es una cuestión muy interesante, es de una empresa en Chile que aquí habla de nanoburbujas. Las nanoburbujas son una maravilla para esta tecnología. ¿En qué sentido? Lo vamos a ver con detenimiento. Esta es otra empresa. Esta empresa se especializa precisamente en nanoburbujas. Esta es una empresa de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hacen realmente las nanoburbujas?
Aquí, por ejemplo, antes de tomar el tema, que es lo que sigue, esta empresa habla incluso de cómo en todo un proceso que maneje agua, aquí estamos hablando desde la que viene de toda la cuenca y llega a un embalse, aquí se puede tratar, se filtra, se desinfecta, puede pasar a ser parte del agua con la que se riega, o tenemos aquí agua de drenaje de los propios, el propio sistema de producción. Si tenemos una hidroponía, se vuelve a filtrar, se desinfecta y se puede reutilizar. Esto es un esquema, disculpen que no está muy claro, pero es tomado de un video. Ustedes van a tener la presentación y pueden entrar, aquí está el sitio web. Vale mucho la pena que revisen porque existe para toda esta área donde hay agua involucrada, la manera de a través de ozono mejorar su calidad, ¿sí? Y entonces tener un beneficio de un agua más limpia, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, directamente sobre las nanoburbujas, ¿qué es lo que tienen de especial las nanoburbujas? Bueno, lo que tienen es que son 2000 veces más pequeñas que un grano de sal, ¿sí? Con esta característica de ser tan pequeñitas, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un movimiento de un fluido por un conducto hay un movimiento de fluido, digamos? Movimiento es no que lo estén agitando, sino que va pasando, ¿verdad? Las nanoburbujas, ¿sí? Con este tamaño tan pequeño, lo que hace es que no se van rápidamente flotando, ¿sí? Esa es la diferencia. Y entonces quedan en suspensión en el medio. Una cosa muy interesante es que cuando quedan en suspensión, ¿sí? Pueden permanecer ahí en un líquido que ha sido tratado con el ozono hasta 70, 80 días. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros consideramos la ventaja de tener un líquido con este número tan grande de nanoburbujas, dentro tenemos ozono. Entonces, no solo está haciendo el efecto inmediato, que usualmente es lo que hace el ozono, en 3, 4 segundos ya hizo su trabajo, no necesita estar más tiempo, pero piensen en esta idea que les mencioné previamente de qué pasa si nosotros hacemos esto en un aceite. Entonces yo puedo mantener ese aceite con esas nanoburbujas por más tiempo. De esa manera es posible que tengamos un aceite ozonizado y entonces tengamos el mismo efecto de aplicar ozono hasta cierto grado, ¿verdad? Vamos tomando límites, no vamos a poner las campanas al vuelo. Pero esta idea es muy interesante para utilizar esta particularidad de las nanoburbujas en un aceite. Yo no lo encontré como tal reportado, simplemente estoy haciendo una deducción que suena coherente en el sentido de esta propiedad, llevarla a un aceite y entonces tener la disposición de un ozono, no in situ, sino que no necesito ese equipo o no puedo tener ese equipo, como lo vamos a ver, la inversión es alta y no todo el mundo lo puede hacer, pero sí podemos tener esa ventaja a través de una preparación así. Una cosa importante es que estas nanoburbujas lo que hacen de manera más interesante, además de que pueden permanecer, es que se distribuyen en toda la zona, ¿sí? Es decir, no están solamente concentradas en un sitio, en la parte más alta o la parte más profunda. La clave de que están ahí con esta flotabilidad neutra, entonces les permite estar a lo largo de todo el volumen, digamos, en cuestión, y esto también da una ventaja para su uso, ¿sí? Para poder aprovechar esta característica. Estos equipos de nanoburbujas, hay todas las gamas de diferentes formas. Como insisto, esta es una empresa especializada, pero esta es una empresa chilena también que ya lo considera como el plus al uso del ozono. Es decir, si se va a usar ozono, de preferencia hay que hacer una inversión en el equipo para nanoburbujas, ¿verdad? Bien. Cuando nosotros vemos de manera aumentada cuál es el efecto, pues podemos ver que aquí está el riego convencional donde las burbujas, las partículas con oxígeno son mayores respecto a cuando tenemos cientos de nanoburbujas, ¿no? Teóricamente, nosotros estamos distribuyendo, ¿verdad? En toda la zona de la raíz, cuando lo aplicamos vía riego, estamos distribuyendo sin ningún problema y con estas nanopartículas es mucho más probable que permanezcan por más tiempo directamente ahí,
¿sí? Esto nos da un margen de protección. Sin embargo, vamos a ver qué tanto nosotros necesitamos que haya un gran margen de protección, ¿sí? En realidad ocupamos que estén ahí las nanoburbujas mucho tiempo, o lo que necesitamos más bien es una acción rápida y pasar a la siguiente fase. Vamos a ver. Muy bien. Como ya dije, cuando el ozono se forma es realmente una modificación temporal del oxígeno. Sin embargo, la parte importante es que solo puede permanecer corto tiempo como ozono, ¿sí? Esto es, hay varias publicaciones, ustedes van a encontrar que es un mundo que dice que no, que menos y que más tiempo. El rango que yo encontré de que el agua ozonizada permanece como ozono es de 20 a 40 minutos. Hay quien asegura que 30, hay quien asegura que 50, pero la mayor parte de la bibliografía asegura que es entre 20 y 40 minutos, ¿sí? ¿Qué pasa después de ese tiempo? Bueno, pues precisamente el ozono se vuelve a convertir en oxígeno, que queda cero residuos. El oxígeno es algo benéfico para todos, para patógenos, para nosotros, para el ambiente, de tal manera que no quedan residuos. Por eso es que podemos tratar una fruta, una verdura en post cosecha y sin ningún problema pasar a ser desinfectada y poderse consumir, ¿sí? Sin embargo, estos 20 a 40 minutos son más que suficientes para controlar plagas y patógenos, tanto en el suelo como en el follaje. Repito, ahorita voy a mostrar que tratamientos de 3, 4 minutos patógenos que con 3 o 4 minutos automáticamente mueren, ¿sí? Es decir, no se ocupa tanto tiempo. Aquí la clave está con esta corta duración en que lleguemos bien a los sitios donde queremos que el ozono haga su función, ¿sí? Que efectivamente todo lo que nosotros deseemos ozonizar quede perfectamente ozonizado en este corto tiempo, ¿verdad? Hay una cosa que es clave. Cuando nosotros utilizamos ozono, por ejemplo, en el caso del suelo, evidentemente cuando nosotros usamos ciertas concentraciones, se habla, hay dos vertientes de esto, hay dos perspectivas. Hay quien asegura que desde el momento en que se utiliza ozono, ya hay una porción de los microorganismos que están muriendo, patógenos y benéficos. Hay quien asegura que a partir de una cierta concentración, pueden morir primero los patógenos y los benéficos no mueren. Sin embargo, mi perspectiva es, estamos haciendo un uso de un agente altamente oxidante, que es ozono, ¿sí? Con el ozono no solamente estamos teniendo influencia en organismos, patógenos, en plagas, en microorganismos, sino también en la propia materia orgánica. Entonces, realmente la clave es que una vez que nosotros hemos decidido utilizar este ozono, es muy conveniente reinocular, ¿verdad? Con microorganismos benéficos. Me van a decir, bueno, pero entonces, ¿para qué lo utilizo si yo puedo con solamente microorganismos benéficos mantener mi cultivo inocuo o sin problemas que económicamente me afecten? Sí, eso es verdad, esa es una posibilidad, y aquellos lugares donde tengan esta bondad, donde no haya problemas de patógenos de manera crítica, pues a lo mejor en ese sentido no les recomiendo tanto el ozono. Sin embargo, para aquellos lugares donde ya se tiene por años de manejo de monocultivos o de un esquema muy reducido de diferentes cultivos y suelos con 40, con 50 años del monocultivo, entonces es donde puede ser útil hacer este uso del ozono y posteriormente inocular organismos benéficos. Cuando empiezan a promover el ozono, lo he sabido por aquí alrededor donde se ha empezado a promover, se considera que qué maravilla, es que lo quiero utilizar y lo voy a poner y lo voy a poner. Sí, pero el ozono no es para utilizarse indiscriminadamente, es decir, hay que tener este control tanto de las concentraciones, de las frecuencias de aplicación y también de la necesidad de reinocular benéficos. Hay empresas que aseguran que no, que con su concentración no van a matar benéficos. Yo les invito a que revisen con detenimiento si efectivamente se puede garantizar que no hay esta muerte de benéficos. Me parece que sería muy aventurado asegurar que no los mata, ¿verdad? A pesar de concentraciones bajas. Pero la clave está en que ustedes vean la respuesta en su cultivo. ¿Por qué? Lo que hace la gente que empieza a utilizar el ozono es decir
que se ve muy rápidamente la diferencia, ¿no? Quítale todo lo que pueda ser una limitante para el cultivo desde el punto de vista sanitario y la planta se muestra muy rápidamente en una condición muy admirable. Sin embargo, esto no es sostenible a largo plazo si nosotros nos basamos solamente en el ozono, ¿sí? Es fundamental que desarrollemos en nuestra unidad de producción la manera en que tenemos que utilizarlo y evidentemente va a estar totalmente determinado por el equipo que tengamos, por la concentración de ozono que alcancemos y también de qué forma lo estamos aplicando, aplicado al suelo, aplicado al follaje o con qué frecuencia, ¿verdad? Se asegura que en algunos cultivos, por ejemplo, como papaya, incluso se ha eliminado los virus. Recuerden que los virus básicamente están en los meristemos, es decir, donde más es fácil encontrarlos en plena replicación, digamos, no porque solamente estén ahí, pero si nosotros hacemos ozonización y estamos controlando en los meristemos en la replicación, entonces tenemos la posibilidad de remisión de síntomas, ¿verdad? Y obviamente también de los propios virus. Hay información que manejan donde esto ha sido con muy buen resultado. Vale mucho la pena que antes de tomar decisiones en este sentido, bueno, se analice muy bien y se asesoren perfectamente por las gentes especializadas en el manejo de los equipos. Los que producen los equipos, los fabricantes de los equipos, van a tener una opinión. Asegúrense de que verdaderamente esté sustentada con el respaldo de gente que ya la ha utilizado. En general, con este tipo de tecnologías que son nuevas, mi sugerencia es que siempre vayan a ver lugares donde ya se utiliza. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos tener de primera mano las ventajas, las desventajas, las situaciones adversas que se han presentado, si es una inversión que vale la pena o no. Yo creo que eso es lo más importante, además de que técnicamente se sepa qué se puede hacer con esto, ¿verdad? Bien. Cuando nosotros pasamos el ozono, hacemos al agua, le aplicamos el ozono, entonces esto se le llama que es un agua desinfectante, ¿sí? Con una concentración tal que puede llegar a eliminar tanto los patógenos que haya en el suelo, si lo aplicamos vía riego, o también en el área foliar, ¿sí? Y por eso es que mencionaba yo que en realidad es una eliminación instantánea, ¿sí? Muy, muy rápida. O sea, hablamos de 3 de 4 minutos, ojalá que así pudiéramos hacerlo con otros materiales, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el ozono en los microorganismos? Bueno, lo que hace es destruir la membrana celular, nada más ni nada menos, ¿no? Desde el momento en que destruye la membrana celular, nosotros tenemos automáticamente pues una afectación severa y por lo tanto evitamos que haya resistencia. No hay cepas resistentes cuando se utiliza ozono, ¿sí? Es destrucción total, no hay progenio, no va a haber manera de heredar ningún problema porque se destruyeron las células, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el tratamiento a una planta, ¿verdad? Con agua ozonizada, es decir, se hacen aspersiones foliares, bueno, pues la gran mayoría de los microorganismos se eliminan. Evidentemente, esto va a estar completamente determinado por la buena cobertura que tengamos, ¿sí? Sin embargo, una ventaja importantísima es que además de que directamente en campo nosotros tengamos este control, también mandamos, ¿verdad?, a post cosecha una fruta que no tiene mermas o son mermas muy reducidas y además con la característica de que se reduce el deterioro allá, es decir, va, entre comillas, digamos, desinfectada, ¿verdad? Porque estamos haciendo el manejo en campo y a empaque llega sin ningún problema. Repito, también se utiliza ozono en post cosecha, pero estas son de las bondades de irlo haciendo desde campo para reducir estas mermas desde ahí, ¿no? Y esta es precisamente la gráfica que yo les mencionaba, donde se especifica, dense ustedes cuenta, cuál es la concentración de ozono. De 1.5 a 2 partes por millón, ¿sí? Tiene ya un efecto sobre los hongos. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense aquí, tiempo de contacto, y entre los 2 minutos y medio y los 3 llegamos a 0 esporas sobrevivientes, 0, 0, ¿sí? Entonces es prácticamente inmediato, ¿no? O sea, 3 minutos para eliminar lo que nos ocasiona un problema, imagínense qué maravilla, ¿no? Debería de haber cultivos que son realmente sanos totalmente.
Lógico, esto va a estar completamente en dependencia de cómo son las condiciones en el lugar donde estamos produciendo. Si yo tengo inóculo alrededor de gente que puede estar no haciendo las cosas adecuadamente, o si yo mismo he generado en mi sitio un problema sanitario, bueno, tengo que hacer el manejo más adecuado. Pero esto es una de las cosas más interesantes, que es su acción tan inmediata. Y otro detalle, fíjense la concentración. Sin embargo, esta concentración, aunque es una concentración muy baja de ozono como tal, repito, se produce a través de una alta tensión, es decir, hay un consumo de electricidad para generarla, y el equipo especializado para generar este campo dieléctrico, mucha precaución porque tiene detalles muy interesantes. Encontré incluso publicaciones que hablaban de cómo hacer un ozonizador casero. Tengan mucha precaución, por favor, mucha precaución. Es electricidad lo que aquí se maneja, mucho cuidado. Bien, el punto importante con el ozono es que no solo es para cuestiones fitosanitarias. En el caso de nuestra agricultura, también tenemos la posibilidad de mejorar la calidad del agua. ¿Esto cómo se hace? A concentraciones, ¿sí?, que podemos manejar adecuadamente. Nosotros podemos eliminar excesos de hierro en nuestra agua a través de ozono. Se ha tenido la información, aquí está la fuente, ¿verdad? Aquí los pueden encontrar, donde se logra eliminar grandes cantidades de hierro de tal manera que nosotros tengamos un agua de mejor calidad, porque estamos quitando un elemento que está en un exceso y que no nos conviene tener ahí, ¿sí? Esta es otra de las aplicaciones importantes para el ozono. Y también se puede eliminar el manganeso en exceso. ¿Esto qué ocurre? Hay lugares donde estos metales son un problema, ¿verdad? Y con tratamiento con ozono se puede hacer esta mejora del agua, ¿sí? Tener un agua de mejor calidad químicamente hablando. Y podemos ver aquí cuánto manganeso disuelto hay si nosotros tratamos el agua con aire. Están debajo de aquí los negros para que lo ubiquen, ¿sí? Esta es la concentración, ¿sí? Cuando tenemos desde 0 hasta 30 minutos, tenemos la concentración en 160 microgramos por litro cuando es a través de aire. Cuando utilizamos oxígeno concentrado, oxígeno como O2, no un ozono, ¿verdad? Y aquí tenemos los valores. ¿Y qué pasa cuando nosotros al minuto 5, ¿verdad? Al minuto 0, esta concentración teníamos de manganeso, ¿sí? En el minuto 0. Pero a los 5 minutos, fíjense ustedes cómo el ozono disminuyó hasta 20 microgramos por litro la concentración de manganeso. Entonces, otra de sus propiedades es hacer uso de ella para el manejo de ciertos elementos, ¿sí? Y aquí se ve claramente cómo está un agua con el manganeso de manera natural, y con el manganeso, la reducción de manganeso con el tratamiento de ozono. Así es como cambia, ¿verdad?, el agua. En realidad, una de las cosas importantes es que el ozono se puede medir como partes por millón o como potencial de redox, ¿sí? Con este potencial redox, en realidad es una medida que se hace a través de microvoltios, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos el equipo para medir a través de potencial redox, pues se manejan básicamente unidades microvoltios. Cuando tenemos la posibilidad de que sea a través de partes por millón, que es otro equipo que también existe para medir la concentración de ozono, entonces se manejan partes por millón. Pero aquí vamos a hablar un poco de las cantidades, que es lo que les decía previamente. Si nosotros queremos hacer desinfección del agua, ¿sí?, nosotros necesitamos desinfectarla solamente, ¿sí? Es llegar a 500 milivolts, ¿sí? Cuando queremos que esta agua realmente sea un agua desinfectante, o sea, un agua que no solo se desinfectó ella, sino que va a ir a desinfectar algo más, nosotros tenemos que incrementar a 600 milivolts, ¿sí? Y si queremos una agua que ya sea esterilizante, entonces tendríamos que subir a 700 milivolts. Esto no tienen que aprenderlo mucho, esto es sencillamente lo que les explicaba al inicio. Hay quien argumenta que subiendo la concentración de ozono tiene un efecto diferente sobre el objetivo que está tratando.
Y hay quien dice que no, que desde el momento en que se tiene un agua desinfectada, ¿verdad? Ya hay un efecto sobre patógenos, sobre plagas, sobre enfermedades. Creo que en este sentido lo más común es lo que vamos a ver en un momento, pero yo les quiero mostrar cómo están las escalas, ¿verdad? A medida que aumenta este potencial redox, ¿verdad? El agua posee mayor capacidad desinfectante. Es evidente que está concentrándose más ozono y por lo tanto, ya con esta concentración tan alta que recordemos, el ozono es altamente oxidante, bueno, ya los microorganismos no pueden vivir en un medio tan oxidante y por eso es que mueren, ¿sí? Entonces, aquí se habla de que para utilizar en la aplicación a cultivos es más que suficiente con que haya una dilución desde 0.2 partes por millón de ozono en el agua, ¿sí? Con esto uno tendría la posibilidad de hacer un excelente control. Sin embargo, insisto, hay referencias que hablan de que no necesariamente a ese nivel tenemos el control estricto y que incluso a ese nivel se puede tener ya daño para los microorganismos benéficos, ¿sí? Aquí habla de qué manera cuando nosotros tenemos condiciones adversas en nuestro agua, como yo insistía, si para hacer una limpieza del agua, para eliminar los metales tóxicos propiamente, yo ocupo ozono, evidentemente los valores que necesito son mayores. Ya estamos viendo aquí que lo que reduce, ¿verdad? Con estas cantidades, sí, es en un tiempo muy corto, de 5 a 30 minutos. Bueno, si yo necesito utilizar mi ozono, un agua que tenga características o un suelo con características de contenido elevado de hierro, de manganeso, o incluso donde he estado haciendo aportaciones de compuestos orgánicos. ¿Por qué esto es importante? Porque, lo que repito, el ozono también tiene acción sobre la materia orgánica. Entonces, si quiero desinfectar, pero tengo un alto contenido de materia orgánica, mi concentración va a tener que ser otra. Sí, debe de aumentarse la carga de ozono para que yo pueda obtener esta dilución, que es la que se considera como promedio, ¿verdad? 0.2 partes por millón de ozono en el agua para tener el efecto de desinfección que se necesita. Díganme si me explico o si estoy siendo clara, por favor. Y bueno, aquí está una tablita que puede ser de referencia, donde se enlazan, ¿verdad? Los milivolts con partes por millón o miligramos por litro, ¿sí? Estamos diciendo que en el caso de una parte por millón, lo equivalente son 875 milivolts, ¿sí? Veíamos acá que lo que se sugiere son 0.2 partes por millón, ¿sí? Entonces, la equivalencia son 600 milivolts. Aquí estoy poniendo las referencias que se sugieren, que se han establecido, que se consideran importantes. Ustedes recuerdan que en la primera transparencia yo les decía que hasta 10 partes por millón, y les vamos a ver, cuando les dije, aquí se habla que se llega a más de 10 partes por millón en forma intensiva. ¿Esto qué quiere decir? Dense cuenta que cuando están sugiriendo que pueden ser 0.2 partes por millón, un equipo que genera más de 10 partes por millón es un super equipo, ¿verdad? O sea, lograr que el agua tenga esa concentración es un equipo pues que genera una gran cantidad de ozono, ¿sí? Por eso les decía, vamos viendo con detalle el asunto de la concentración. Se ocupa una concentración muy baja para tener el efecto. Es 0.2 partes por millón. Y en esta tabla ustedes van a tener la referencia de las equivalencias, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos 100 milivolts? Pues ahí son 0 partes por millón, está dando 0, ¿verdad? Y aquí está precisamente en este medidor, bueno, marcando que este es lo que da. Si yo tengo un medidor que me lo da en milivolts, pues yo hago la conversión a partes por millón o a la inversa. Es decir, por si alguien va a adquirir el equipo y dice quiero medir cómo está mi concentración, puede adquirir uno u otro y hacer la conversión a través de esta tabla. Ahora, una concentración de ozono, ¿sí? Que no va a dañar a las plantas, ¿verdad? De manera muy importante, se considera que es, como les dije, 0.2. Ahora, cuando nosotros aumentamos a 0.5 partes por millón,
entonces estamos haciendo una aplicación que se llama tratamiento de choque, y ahí está recomendado para Fusarium, nemátodos, podredumbres, ¿sí? Cuando nosotros logramos reducir estos patógenos, entonces ya la dilución se vuelve a reducir a 0.2 partes por millón. Aquí se habla que de esta manera se evita dañar micorrizas y tricodermas y otros microorganismos, incluso habla de Beauveria baciana, porque a esta concentración teóricamente no hace un daño. Yo insisto, vale mucho la pena que lo revisen, que tengan esta claridad, esta información. La publican mucho las empresas que venden los equipos. Entonces, ¿qué dicen realmente los técnicos al respecto? Hay que tenerlo claro para no irnos con el canto de las sirenas, ¿verdad? Ya dense cuenta que es algo muy pequeño, de 0.2 a 0.5 partes por millón, pero sin embargo es más del doble, y conociendo las concentraciones tan bajas con las que hay un resultado con el ozono, entonces puede ser muy peligroso sobrepasar los límites o incluso no llegar a esa concentración, ¿verdad? Nos lo va a decir directamente nuestro medidor, para eso es, para utilizarlo, ¿sí? Hay una cosa que es interesante. Cuando nosotros tenemos una tormenta eléctrica, ¿qué es lo que pasa? Precisamente el oxígeno del ambiente a través de la tormenta eléctrica forma ozono, pero al mismo tiempo, con esta formación de ozono, se da la formación de peróxido de hidrógeno y de hidroxilos. En realidad, cuando nosotros ozonificamos, también estamos haciendo esta ozonización y generación temporal de peróxido de hidrógeno y de hidroxilos. Es un manejo de los átomos de tal manera que sucede muy rápidamente, pero en la realidad es que cuando nosotros decimos el agua de lluvia, qué maravilla es para los cultivos, bueno, pues tiene este efecto. Hay una parte que viene con ozono, hay una parte que viene con peróxido de hidrógeno y de hidroxilos. Entonces, esto tiene un efecto en nuestro cultivo, y también cuando generamos a través de un ozonificador, estamos haciendo la formación de estos iones, ¿sí? Temporalmente. Bien. ¿Cómo se monitorea? Bueno, hay equipos de todo tipo, desde el medidor que les mostraba previamente, hasta tenemos este que va aquí directamente con una pantalla, con una tablet. Tenemos desde un espectrofotómetro, de acuerdo con lo sofisticado, la inversión que deseemos hacer, tenemos diferentes formas de hacerlo. Es más, cuando se utiliza con un equipo que va en un aspersora, por ejemplo, que va sobre el tractor, pues desde dentro uno puede estar viendo cómo está la concentración de ozono para iniciar a aplicar o esperar, o si hay alguna falla, pues detenerlo, ¿verdad? Esta es una de las maneras de estarlo monitoreando. Ahora, yo les estoy dando la información de todo esto que está usándose directamente en los lugares donde se promueve este producto. Pero quise hacer un pequeño repaso de qué realmente dice la ciencia sobre esto, ¿sí? ¿Realmente es tan benéfico utilizar ozono y que quede una gran cantidad de oxígeno en el suelo? Acuérdense que después de que hace su efecto el ozono, pues se convierte en oxígeno. ¿Qué está pasando si nosotros estamos haciendo un uso, por ejemplo, en suelo, de cantidades altas de oxígeno, o con qué frecuencia, ¿verdad? Bien. Pues entonces hicimos una pequeña revisión donde viene publicado, aquí tienen ustedes la cita, donde qué es lo que ocurre con el oxígeno en la zona de las raíces de la planta, ¿sí? ¿Qué ocurre ahí? Y bueno, dentro de las cosas que habla es que realmente no es concluyente este efecto, ¿sí? Esto es una revisión. Recuerden que durante la pandemia muchos investigadores que no podían hacer investigación como tal en este campo o en los laboratorios por las restricciones, se pusieron a hacer revisiones bibliográficas, ¿verdad? Este es uno de esos trabajos donde lo que se hizo fue resumir todas las evidencias de qué ocurre cuando nosotros tenemos una alta disponibilidad de oxígeno en la rizósfera y qué le pasa a las plantas con esto. Entonces, de las conclusiones es que realmente hace falta, sí, todavía ampliar los estudios de si verdaderamente este beneficio de suministrar constantemente o de manera intermitente el oxígeno a nuestros cultivos verdaderamente tiene un efecto benéfico. ¿Por qué? Porque no todas las plantas actúan igual. Ustedes conocen perfectamente la diferencia que hay entre las diferentes raíces de los cultivos. Por lo tanto, esto tiene un efecto directo con el beneficio o no
o la limitante de que haya este suministro de oxígeno a las raíces, ¿sí? Las cosas que sí están muy claras es que sobre todo hay un beneficio, pero ¿cuáles son las etapas más adecuadas, verdad? Y también, ¿qué ocurre si nosotros estamos proveyéndole en una situación que le va a favorecer? ¿En qué sentido? Yo tengo una negación por alguna cuestión, se quedó una válvula de riego abierta porque vino un aguacero y mis cultivos están inundados. ¿Qué pasa si yo le agrego oxígeno? Aún con un riego, con una inundación, ¿qué pasa si yo le agrego oxígeno a mi raíz? Debe haber un efecto favorable, ¿verdad? Está estresada, está sin oxígeno y yo le estoy agregando un oxígeno ahí. Ha de haber un resultado favorable. Entonces, este tipo de cosas son las que revisa. Incluso se habla de un término que es la primera vez que lo escucho, oxifertigación, es decir, aumentando precisamente la concentración de oxígeno durante la fertilización. Cada vez que se fertirriega, ¿verdad? Se está agregando oxígeno. En realidad puede ser un factor de manejo, puede ser, recuerden esto, puede ser para aumentar la eficiencia de lo que se utiliza ahí. Sin embargo, no es generalizado. Se requieren estudios muy específicos de qué hace exactamente el oxígeno con las diferentes especies de planta, ¿sí? Porque una cuestión es clave. Definitivamente va a haber un beneficio en el sentido del rendimiento, de la calidad, pero también puede haber cuestiones adversas, como ya mencioné, qué pasa si estamos oxidando, acelerando el proceso de descomposición de la materia orgánica, que es una de las cosas que sufre muy rápidamente por esta cuestión, porque estamos metiéndole de manera artificial oxígeno al sistema. Queremos controlar patógenos, eso está genial, pero debe haber un desbalance en el otro sentido. Entonces, mucha precaución con esto. Este es uno de los artículos que vale la pena revisar. Y este es otro. Este es otro que se habla precisamente de qué es lo que ocurre con el ozono cuando nosotros lo aplicamos en el ambiente, en tratamientos foliares, ¿no? Y aquí lo divide en dos partes. La primera es qué efecto tienen las flores, ¿sí? Sabemos perfectamente que la manera en que el ciclo, la fenología de un cultivo se va estableciendo durante el ciclo de cultivo, ¿verdad? Esta fenología tiene un efecto finalmente en rendimiento y calidad. Si yo tengo condiciones adversas en el arranque, en el establecimiento, en las etapas tempranas, pues voy a tener una consecuencia posterior. Incluso es posible que haciendo técnicas específicas yo pueda estas condiciones adversas al inicio verlas como un beneficio a futuro, o sea, revertir esta situación. Bueno, lo que se hizo fue hacer aplicaciones de ozono, ¿sí? En diferentes etapas y lo que se observó fue que en realidad el ozono aceleró la floración y aumentó el número de flores producidas, ¿sí? Sobre todo cuando las plantas fueron expuestas en edades tempranas, pero cuando estas mismas plantas se expusieron al ozono en edades más avanzadas, resulta que tenían menos flores. Fíjense ustedes, la misma planta, el tratamiento solo antes o después tiene efectos distintos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mucha precaución. ¿Por qué? Porque podemos estar queriendo hacer una generalización aún por cultivo y resulta que, cuidado, no es exactamente así como nos va a funcionar. Mucha precaución, sean muy, muy cuidadosos para no generalizar lo que me sugieren, lo que yo considero. Váyanse por etapas, sean muy cautelosos con esta tecnología, vayan desarrollando en sus propios sitios la información, la mejor opción para utilizarla y evalúen el alcance de todo esto, ¿verdad? Sé que me van a decir, sí, pero cuando yo quiera hacer mi evaluación, yo ya compré el equipo y ya estoy ahí con toda la inversión. Yo creo que el equipo como tal no es el problema. Claro, es un problema la inversión porque es una inversión alta, pero no se trata de desecharla, sino se trata más bien de que si se decidieron hacer la inversión, entonces generen en su propio sitio, en su propia unidad de producción, la mejor manera de hacerlo. Y es esto a través de estas ideas que ustedes pueden generar. Si su cultivo es muy sensible, detectan que hay una ventaja, detectan que hay una desventaja, mucha precaución, regulen. Acuérdense, todo está en concentraciones y etapas en las que hay que aplicarlo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este resumen se habla de que en las etapas
cuando las plantas se expusieron en edades más tempranas, lo que disminuyó, perdón, lo que aumentó fue su aptitud reproductiva, sí, pero cuando se hicieron ya más cerca de la edad avanzada, ¿verdad? Entonces la aptitud reproductiva se redujo. ¿Esto qué quiere decir? La capacidad de formar flores y frutos, ¿sí? Entonces, esto es también fundamental. Si vamos a hacerlo, muchísima precaución. Yo recuerdo algunos de los productos que se sugieren para control de plagas, por ejemplo, que dicen, este producto es más adecuado para utilizarse cuando la planta ya está madura, ¿no? Por ejemplo, en crucíferas, para algunos productos te dicen solamente a partir de esta edad en adelante es el mejor efecto. Entonces, en esto también hay estos detalles que vale mucho la pena considerar. Y una cosa bien interesante, fíjense ustedes, aquí en este caso, cuando, qué tan interesante puede ser para cada tipo de planta, que esta, que es una maleza, Sinapsis arvensis, sí, resulta que cuando se expuso al ozono, se estuvo aplicando y se estuvo aplicando, resulta que fue una planta que no paró de crecer. O sea, esta fue una planta que se fue en un crecimiento aceleradísimo, muy vigorosa. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues una maleza que puede aumentar su competitividad, imagínense ustedes lo que sería como consecuencia, no solo desde el punto de vista de tener que hacer un control manual, sino que incluso podría no ser controlada con un herbicida, ¿no? Aunque haya un herbicida específico para ella. Entonces, este uso del ozono tiene consecuencias, ¿sí? De diferentes formas. Vayámonos con precaución, no echemos las campanas al vuelo, es una herramienta que puede ser utilizada. Sin embargo, consideren que esto es un cambio en los ecosistemas que estamos haciendo agrícolamente, de tal manera que un cambio va a provocar reacciones en todo el ecosistema y esta es una de las cosas que encontraron como no tan favorables, ¿verdad? Bien, otro detalle más importante es que cuando ya se analizó, sí, el ozono, que sabemos que es un gas que existe, perdón, el ozono, al momento en que se aplica, sabemos que se utiliza el oxígeno, que utilizamos los seres vivos el oxígeno, ¿verdad? Aquí, en esta atmósfera. Sin embargo, resulta que el ozono tiene un efecto contra otras especies. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace cuando nosotros de manera indirecta empezamos a interactuar por utilizar ozono en el ambiente, este ecosistema que yo les mencionaba? Resulta que tenemos insectos que son tanto los que comen nuestras plantas, lo cual serían herbívoros, o también existen los que son mutualistas o benéficos, ¿verdad? Ellos que vienen por el néctar o por el polen y polinizan al mismo tiempo, ¿no? Esto es mutualismo. Ok. Estas interacciones también tienen un efecto en ellas, el ozono, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos detectan a la planta a través de volátiles, compuestos volátiles. Estos insectos, así, tal cual, pueden reconocer muy fácilmente a sus plantas, a sus huéspedes a través de estos compuestos volátiles, ¿sí? En ocasiones no es solamente un compuesto, es una gama. De hecho, nosotros tenemos un producto que fabricamos específicamente con toda esta tecnología de los semioquímicos, que son los compuestos volátiles. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros a nuestro ecosistema metemos un ozono? Lo que ocurre con esto es que desde el momento en que la planta está en contacto con el ozono, ¿sí? Ellas detectan un estrés, ¿sí? Perciben un estrés. ¿Por qué? Porque es un gas que ellos no están acostumbradas a tener, ¿sí? Es decir, no existe en su ambiente natural una concentración de ozono tal como la que estamos queriendo utilizar para controlar los patógenos. De tal manera que cuando esta planta detecta este ozono, lo que puede hacer es cambiar esa mezcla de compuestos volátiles que de manera natural se están generando, ¿sí? Por ejemplo, en los propios gases de efecto invernadero, sí, que tienen una posibilidad de reaccionar con el ozono de la atmósfera, que es justamente lo que está propiciando uno de los factores que está propiciando este calentamiento global, es precisamente que cuando hay esta reacción, las mezclas de estos compuestos volátiles se modifican. Entonces, el insecto
que tiene, sí, que tiene su percepción a través de las antenas, por ejemplo, automáticamente ve afectado ese contacto y lo que propicia es un descontrol, ¿sí? Por otro lado, también el ozono tiene la posibilidad de que tenga un efecto en la coloración de las flores y de su exposición, es decir, si usualmente están expuestas a de tal zona, por ejemplo, los girasoles que van viendo hacia un lado conforme va moviéndose el sol, es posible que no estén dispuestas hacia ese lugar y eso también tenga un efecto sobre la percepción de los insectos. Entonces, mucho ojo con esto. Podríamos estar controlando plagas, podríamos tener un excelente resultado, pero veamos estos detalles que dice la ciencia sobre la parte fina, que esto a veces no se considera y vemos las consecuencias posteriormente. Nosotros con nuestro producto BioCrack que les menciono, este producto hemos detectado precisamente en qué lugares hay muy pocos microorganismos benéficos debido a que precisamente se han utilizado productos muy residuales o incluso hay una población muy baja. Entonces, aplicando productos que atraigan insectos benéficos, nosotros aumentamos la posibilidad de que la riqueza en el ecosistema sea mayor con insectos benéficos y por lo tanto haya una armonía más en el ambiente. No se trata solamente de producir los cultivos, sino que también estén con el menor estrés posible, ¿sí? Bien. Ahora, el resumen es que haya precaución. O sea, lo que la ciencia dice es, por favor, precaución. Estoy diciendo las partes de dos, simplemente hay muchos más artículos, sería muy interesante que los tengan. Hay esta investigación, tengo ese artículo, se los puedo compartir. Ya no lo quise incluir porque esto iba a ser muy largo y no pretendo que sea una clase muy larga, ya voy a acabar. Pero un detalle importante, ha habido también ya trabajos donde observan qué ocurre, por ejemplo, con el ozono y las plantas genéticamente modificadas. También hay un efecto que vale mucho la pena para aquellos que tengan en su producción, no sé, a lo mejor haya gente que produce algo con organismos genéticamente modificados. Por ejemplo, en Chihuahua utilizan mucho el algodón genéticamente modificado. Bueno, vale la pena que revisen eso. Con mucho gusto se los puedo compartir. Y vamos a pasar a lo que es precisamente la inversión necesaria para uso de ozono. Resulta que esta información es información que presentan las personas que yo les menciono, que son empresas con mucho empuje, que tienen incluso como un mercado objetivo México. Son de Perú y de Ecuador y Colombia, los que ya están más metidos en esto del ozono, también Chile. Y estos son datos que ellos presentan, ¿verdad? Lo que muestran aquí es cuando nosotros vamos a utilizar solamente en un tambo de 200 litros agua para ozonizar y la vamos a aplicar, pues la inversión mínima que se requiere son $5,500 para el equipo que genera el ozono para este tambo, ¿sí? Y de hecho, la inversión ideal es que puede haber equipos que son mejores que estos hasta $7,200. Esto sería lo necesario para tener un equipo que esté ozonizando tambos de 200 litros. Cuando nosotros ya necesitamos para un tractor que tenga 2,000 litros de capacidad en su aspersora, bueno, pues la inversión mínima que van a requerir son $7,200 y lo ideal es que sea un equipo de 12,600. En esto está evidentemente incluido tanto la infraestructura como el propio ozonizador. Ahorita lo vamos a ver. Y para equipo ya en el riego, ¿sí? Que pueda proporcionar 30 metros cúbicos, ¿verdad? Para equipos que puedan estar ozonizando un volumen de este tamaño, pues la inversión mínima son $8,000 y la ideal son $25,000. A ese rango tan grande están. Evidentemente estamos hablando de Sudamérica, no sé en este caso para México, sé que también hay empresas aquí. No están en la web publicadas sus inversiones, ellos sí lo comentan con mucha apertura y por eso los quise poner aquí. Es probable que aquí encontremos otros valores y vale la pena considerar, pero de antemano esto es lo que les dije al inicio, no es una inversión económica, la inversión inicial es la más alta porque es en el equipo. Ahora, estos equipos
aquí lo vamos a ver, tienen una larga vida, tienen un bajo mantenimiento, ¿verdad? Y lo que está incluido aquí es precisamente tanto el equipo ozonificador como la instalación, el cableado, los soportes, la manguera, etcétera, ¿no? La otra parte que no deben de olvidar es que hay un costo, ¿verdad? Costo variable de acuerdo con la intensidad de uso o la frecuencia de uso, que es la propia energía eléctrica, donde esta va a ser un monto muy pequeño, muy pequeño respecto a la inversión inicial, pero que sí se tiene que considerar porque, repito, la general ozono requiere energía eléctrica para este campo dieléctrico, para convertir de oxígeno a ozono este oxígeno, ¿verdad? Y aquí es donde estaba la parte que yo les mencionaba, ¿no? Ecuador, Colombia y Perú están promoviendo mucho este uso de aceite ozonizado en aquellos casos donde el aceite sea una alternativa porque no se puede invertir por estos montos de inversión en el ozonificador. Esta es una alternativa y tienen como mercado objetivo México, es posible que lo van a ver pronto. Tienen diferentes marcas comerciales y también en muchos cultivos testimonios de que tienen un buen resultado. Esta es una manera de hacer llegar el ozono más masivamente, más rápidamente, y todo lo que se menciona es que es muy favorable. ¿Qué aceites se utilizan? Diferentes aceites vegetales, básicamente, y pues con etiqueta orgánica, porque el ozono está completamente autorizado para uso en producción orgánica o producción ecológica. Entonces, esto es lo que viene en el caso de ozono y bueno, es lo que preparé para ustedes. Cualquier pregunta, con mucho gusto podemos abordarla. Muchas gracias por su atención. Adelante, Karina. Sí, gracias, maestra. Pues le damos las gracias por habernos acompañado de Michoacán, Tlaxcala, Estado de México, Aguascalientes, Puebla, Colima, Baja California Sur, Yucatán, Hidalgo, Veracruz, Chihuahua, Morelos, Quintana Roo, Guerrero, Tabasco, Ciudad de México, Jalisco, Ensenada y Coahuila. Vamos a proceder a leer las preguntas, que hay varias que han puesto. Sí. Nada más déjenme localizarlas. Aquí está. David Barragán. ¿Los sistemas de ozono pueden mejorar el rendimiento de producción? Si nosotros quitamos metales que sean un problema en nuestra agua de riego o en nuestro suelo, quitamos patógenos y quitamos plagas, a través del equipo sí lo van a mejorar. Por sí mismos no es que lo mejoran, es que hacen esta mejora paulatina con todos los detalles que ya comenté. Cuidado con los benéficos, cuidado con las concentraciones y con las partes que ya mencioné finalmente de lo que dice la ciencia, ¿verdad? Sí, sí se puede mejorar. Ok, gracias. Juan Martín, ¿el aceite usado para crear aceite ozonizado es un aceite cualquiera o alguno en específico? Vi varias marcas, vi varios aceites, se utilizan aceites vegetales principalmente y creo que tiene que ver, no está explicado, justamente algo interesante de estos que son muy jóvenes, los chicos que están haciendo todo este movimiento de los aceites, ellos tienen mucha inquietud de hacer esto más masivo y lo ven como este beneficio, ¿verdad? Pero de los aceites que presentan son aceites vegetales. Gracias. David Barragán vuelve a preguntar, ¿el ozono puede retardar la maduración de los frutos? No estoy segura. El ozono lo que va a generar es oxígeno. A ver, déjenme pensar. Creo que tendrá que ver con la fisiología de la fruta. No estoy segura, lo puedo pensar y le digo después. El detalle es que si nosotros tenemos un efecto en el etileno, ¿sí? Sobre el etileno,
que no se genere etileno, entonces vamos a retrasar la madurez. Pero no estoy segura si directamente más oxígeno, porque al final de cuentas el ozono va a convertirse en oxígeno. Oxigenando más, tal vez la concentración de etileno no es que se va a modificar, sino tendríamos una atmósfera con más oxígeno, pero lo que tengo como duda es saber qué relación tiene la concentración de oxígeno con el etileno. Eso es algo que no tengo en este momento claro, no, pero puedo revisar. Ok, gracias. Juan Martín, ¿se puede usar el ozono en semilla antes de la siembra o para almacenamiento? Sí, exactamente. Una de las cosas interesantes, olvidé mencionar eso, qué bueno que me acordó. Efectivamente, hay sugerencias desde la propia semilla, hacer tratamiento con ozono, y una cosa muy interesante, donde se ha utilizado, se ha hecho muchos estudios, es en granos almacenados, para controlar plagas en granos almacenados. Hay toda una estrategia para hacerlo con ozono. El detalle importante, no olviden, es que es altamente oxidante el ozono, entonces los silos tienen que ser de material resistente para soportar esto, ¿verdad? Aunque sea momentáneo, con el paso del tiempo puede tener un efecto de alta oxidación. Pero sí, sí se puede utilizar sin ningún problema el ozono como una manera de, en tratamiento a semillas. Gracias. El ingeniero Francisco Pérez. El ozono es como un desinfectante. Sí, sí, exactamente. Ese es el efecto, es tan oxidante que mata las paredes celulares, o sea, tal cual. Yo sé que un virus no tiene una pared celular, pero es decir, todo en donde entra en contacto es completamente para desinfectar, sí. Gracias. Gloria Cruz. ¿Qué diferencia hay en utilizar agua oxigenada y ozono? El agua oxigenada tiene pues volúmenes muy grandes que llevar, el tema del transporte, etcétera. Y en cuestión de eficacia, digamos, el agua oxigenada siempre pues va en medio líquido. El ozono, al ser un gas, ¿verdad? Se puede utilizar, como ya dije, en espacios, en silos, en volúmenes, porque es un gas que se mueve. Entonces, en ese sentido tiene esa diferencia, pero en cuestión de oxidación, es mucho más oxidante el ozono que la propia agua, el peróxido, ¿verdad? El agua oxigenada. Entonces, tiene más poder, ocupa menor cantidad de ozono que un agua oxigenada para lograr el mismo efecto. Y no olviden el detalle de que no todos los cultivos permiten el uso del agua oxigenada, ¿verdad? El ozono, a diferencia, aunque hay, insisto, entre especies una sensibilidad mayor o menor, bueno, tiene más esa bondad. Es mucho más efectivo, pero no quiere decir que el agua oxigenada no lo sea. No sé si me expliqué. Gracias, maestra. Medel. ¿El efecto es solo por contacto o puede actuar como traslaminar? Es contacto. Lo que es interesante es que en el caso de la papaya, de la virosis de la papaya, provoca esta remisión de los virus, que es algo muy interesante, y en este sentido debe haber un efecto, en mi opinión, ¿verdad? Ahí sí no lo tengo con un escrito que lo pueda demostrar. Lo que hace es que en la parte del meristemo está con una concentración muy alta, oxidando, entonces tal vez ahí tenga un efecto directo sobre los virus, pero en el caso de la papaya se habla concretamente de un resultado muy interesante en los papayos. Entonces, exactamente cómo funcione en ese caso no lo sé, pero es contacto, es decir, insisto, el virus no tiene una pared celular como tal, pero haciendo contacto provoca que no haya daños en la papaya. Ok, gracias. Rosa. ¿Tiene los mismos efectos si se utiliza en fase gaseosa para esterilizar sólidos, evitando usar agua? Para esterilizar sólidos.
Si es contacto directo con el área que se desea desinfectar, lo va a hacer, ya sea a través de microporos, es decir, donde pueda penetrar el ozono, va a ser un sólido o va a ser un líquido, puede hacerse. El detalle es que el ozono finalmente es un gas, no olvidemos, ¿no? Entonces, cuando se trata de hacerlo en un espacio, simple y sencillamente se libera el ozono, está generándose y se libera y este gas entra en contacto por todos los lugares y sitios. Ahí hablo yo de una superficie que es pues sólida, ¿verdad? Pero en el caso del suelo, pues va siempre vía agua, que sería la manera más rápida de aplicar. Y también en el caso de las aspersiones foliares, va aplicado al follaje y entonces hace este efecto oxidante. No sé si era la pregunta así, a ver si lo entendí. Con confianza me dicen. Ok, gracias. Luis, ¿sirve para tratar el salitre en la tierra? Sí, de hecho hay una cosa interesante. Bueno, es que salitre es un término muy amplio, ¿verdad? Sí tiene un efecto sobre los iones. De hecho, en sodio también tiene un efecto. El detalle aquí importante es qué más hay en ese suelo. Es decir, tiene un efecto muy claro con los metales, ¿sí? Pero también sobre el sodio hay un efecto. Entonces, lo más importante sería hay diferencias entre equipos también, entre la fabricación de los equipos. Creo que ahí conviene muchísimo contactar directamente a las empresas que los generan, los equipos, porque hay equipos tan sofisticados, por ejemplo, que pueden directamente tener una aplicación que se va midiendo vía incluso un teléfono celular. Y esto no quiere decir que sirva mejor para una cosa que para otra, pero lo que voy es a que la manera en que reacciona por su poder oxidante va a determinar qué es lo que ocurre directamente en el sitio donde se va a aplicar. Quiero decir, el ozono como tal hace esta reacción, pero si nosotros tenemos una velocidad de inyección o si tenemos una cobertura muy particular en un cierto tiempo, va a dar una reacción diferente. Entonces, creo que ahí es donde podría ser, pero definitivamente sí tiene un efecto si el salitre se llama como, pues como sodio y compuestos, como metales, como mencioné, ¿verdad? Sodio, manganeso, hierro, etcétera. El salitre, si a eso le llama salitre, sí. Ok, gracias. David Barragán, ¿la concentración de ozono es la misma para todos los cultivos o varía la concentración? Por favor, no escriban, compañeros, les suplico, respeten. La concentración varía, como mencioné, y aquí lo voy a poner nuevamente, donde se estipula, ¿verdad? Que si estamos teniendo una concentración a 0.2 es lo que se considera para la mayoría de los casos suficiente, ¿verdad? 0.2 partes por millón. Ahora, cuando nosotros tenemos problemas, como aquí dice, ¿verdad? Elevados de hierro, de manganeso, de compuestos orgánicos, entonces lo que nosotros tenemos es la posibilidad de hacer un resultado mayor. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos una concentración normal de hierro, de manganeso, etcétera, nosotros con esta concentración tendríamos buen resultado. Cuando hay estas condiciones, lo tenemos que aumentar, pues para tener el mismo efecto, ¿sí? Entonces, nosotros aquí vemos que cuando hay una cuestión como un patógeno tan difícil como es Fusarium, ¿verdad? Nemátodos, pudriciones, se sugiere que incluso se eleve hasta 0.5 partes por millón, ¿sí? Esto como un tratamiento de choque, o sea, una aplicación, quiere decir, y una vez que esto ya esté eliminado, digamos, entonces se vuelva a utilizar la concentración de aquí. Ahora, hay quien sugiere que se hagan 2 o 3 aplicaciones de ozono y se deje un tiempo sin aplicar el ozono y posteriormente se vuelvan a hacer 2 o 3 aplicaciones. Estos son comentarios que se hacen por la parte de los propios técnicos. Hay empresas que tienen a cargo ingenieros agrónomos como los que recomiendan el manejo en campo, pero hay empresas que no, que dan servicio a todas las áreas de ozono, entonces evidentemente el trabajo en campo no lo tienen tan fino. De tal manera que sí hay diferencias en la concentración de acuerdo con cómo se va a utilizar. A ver si respondí adecuadamente lo que él esperaba o la persona que preguntó. Sí, gracias.
Iván, ¿qué tanto le sirve a la planta para combatir el virus rugoso? Exacto, es que les digo que para los virus se considera, por ejemplo, los testimoniales son de la papaya, pero hay una cosa importante, el que yo les estoy mencionando es el uso del aceite con ozonizado. Este es el que se utiliza muchísimo para la papaya. Entonces, específicamente que haya visto un reporte para el virus rugoso del tomate, no lo tengo. Sin embargo, hay este efecto por la virosis que hay en la papaya, ¿sí? Entonces, no quiero extrapolar, pero yo veo esa posibilidad. Una manera muy interesante sería de contactar directamente a las empresas que tienen esta producción del aceite ozonizado y es esta empresa, Ozoagro. Ellos pueden, el sitio web está aquí en una de las publicaciones, perdón, de las pies de página para que puedan contactar y ahí tener tal vez si ya tienen experiencia específica con el virus rugoso. Yo personalmente, como dije al inicio, no tengo información del uso específico en, en campo, pero ay, no puse, ¿por qué no puse? A ver, ¿dónde está? Ozonomajes, esta es la empresa Ozoagro. Creo que no lo tengo. Bueno, se los puedo pasar sin problema. No sé por qué no lo puse en el pie de alguna página. Buscando Ozoagro van a encontrar muy fácil la empresa. Pero bien, en todo caso, si lo quisieran, yo con gusto se los puedo pasar. Ahí creo que vale más la pena que consideren la consulta. Si ahí han visto directamente, pienso que sí, con lo que ha visto en el virus de la papaya, creo que debe de haber una relación, ¿verdad? Pienso que sí. Gracias. Gloria Cruz, productivamente, ¿cómo afecta el contenido de materia orgánica para el cultivo? Ah, bien, pues en el caso de materia orgánica, lo que nosotros tenemos es un suelo que tiene un alto contenido de materia orgánica, va a tener una reducida compactación, va a tener posiblemente más contenido de materiales húmicos que van a permitir que la planta tenga crecimiento importante de microorganismos en su rizósfera que le están proveyendo nutrimentos a la planta y la planta le está enviando sus exudados que haga que se multiplique. Un suelo con más materia orgánica tiene la posibilidad de ser más fértil en el sentido de proveer más nutrimentos para la planta a través de todo el microbioma que está trabajando para ella. Y físicamente ventajas en términos de menor compactación, tener mayor retención de agua, tener la posibilidad de mayor volumen de oxígeno en la zona de las raíces. Pues básicamente con eso tendríamos muchas bondades. También si la materia orgánica está en descomposición o ya está unificada, el proveer nutrimentos a través de la mineralización de la propia materia orgánica. Entonces tiene esa ventaja. Otra más es que forma compuestos favorables para los nutrimentos. Por ejemplo, algunos microorganismos a través de los sideróforos permiten la absorción de metales como el hierro. Las micorrizas, los hongos que forman micorrizas, propician una mayor exploración del volumen de suelo y entonces estos nutrimentos los llevan a la planta, solubilizan también nutrimentos que de otra manera estarían insolubles. Básicamente la materia orgánica está totalmente relacionada con el microbioma que está y por lo tanto con las bondades de lo que hacen los microorganismos. Y esto aumenta rendimientos, ¿verdad? Calidad y rendimiento. Gracias. David Barragán, ¿el ozono puede causar una afectación a los polinizadores? Pues por lo que entendí, es más que les haga daño, lo que hacen es que pueden tener este efecto con la detección, ¿verdad? Adecuada de los compuestos volátiles. Un insecto se guía, sobre todo estos polinizadores, se guía por la manera en que detecta tanto el compuesto volátil como el color y la disposición de las flores. Sí, de esta manera es que lo detecta. Entonces, lo que estipula esta investigación es que se puede ver afectada por el contacto del ozono con la antena. Sí, o sea, la antena como tal, que es también su órgano de percepción,
puede tener este efecto y aparte también puede cambiar el color de la hoja, de la flor, perdón, y la manera en que la flor está expuesta. Es decir, modifica, ¿verdad? Esta exhibición de la flor. Y con eso tendría un efecto en los polinizadores. Ahora, esto no es completamente igual para todas las plantas. Vale mucho la pena que revisen la tesis. Fíjense bien lo que comenta y a ver si esto les da el resultado, la respuesta. Lo que quiero decir es que tengamos precaución porque sobre todo aquellos cultivos que dependen, todos dependen de una excelente polinización, pero hay cultivos que la polinización les da la clave en calidad y rendimiento, ¿no? Estamos hablando de berries concretamente, entonces mucha precaución, solamente hagan sus pruebas perfectamente antes de, pues de descartarlo o de utilizarlo, ¿verdad? Gracias. Gustavo José Luis Sánchez pregunta, ¿cuál es el producto que tienen para atraer insectos polinizadores? Nosotros tenemos Bug Balancer. Es un producto específico que mejora enormemente la polinización y atrae insectos benéficos. Bueno, en este caso está dirigido específicamente para Apis mellifera. Tiene un pequeño efecto en abejorros dentro de invernaderos, pero está totalmente dirigido para Apis mellifera y es muy interesante su efecto. Con todo gusto pueden contactarnos o dejarnos sus datos y le mandamos toda la información técnica. Se utiliza muchísimo en las berries, es nuestro principal mercado, pero se puede utilizar en cualquiera de los cultivos. Lo que hace es, a través de compuestos volátiles, precisamente, hacer que los insectos, las abejas melíferas, estén trabajando más activamente. Mucha precaución cuando se utilice este tipo de productos. Después de haber hecho una aplicación de un producto químico sintético. Nuestros productos están más dirigidos para manejo biorracional o para manejo orgánico, o aquellos manejos convencionales que utilicen pocos productos tóxicos. ¿Por qué digo que mucha precaución? Porque si nosotros aplicamos un producto que es muy tóxico y ponemos un atrayente, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos atrayéndolas a que vayan a morir, ¿verdad? A que nuestros polinizadores los estemos matando indirectamente. Entonces, nuestro producto está muy dirigido para manejo biorracional y orgánico, pero se puede utilizar en manejo convencional con esa precaución. Muchísimo cuidado. Gracias. Rosa Iris, ¿conoce dispositivos de su aplicación en polvos o sólidos? En polvo, se habla del ozonificador, no es en polvo, o sea, tiene que ser a través de agua y el equipo es, bueno, pues todos estos que puse aquí. Yo personalmente les repito, no los he utilizado, pero existen muchas opciones y cualquiera de estos sirve para la aplicación. Todo es en agua. El gas se inyecta al agua y el agua se ozoniza y esa es la que se aplica. Gracias. Ramón Francisco Silva, ¿cuál es la efectividad en su aplicación? 100%, 100%, es decir, donde toque, donde aplique, va a tener este efecto. Aquí está, es 100% el control. Aquí, la clave importante es cómo es nuestro equipo para la aplicación, ¿verdad? Es decir, si nosotros tenemos problemas en la cobertura, sí, donde no logremos hacer una buena cobertura, este es un equipo, de hecho, esta es una bombita práctica como la que utilizamos para cualquier otro equipo. El equipo que nosotros usemos se puede utilizar sin problema. El detalle importante es si tenemos un equipo con deficiencias de cobertura, pues el ozono no va a llegar a todos lados. Entonces, la clave está en cómo es nuestro equipo para tener la mejor cobertura. Ok, gracias. Edmundo Cota, el efecto sobre los polinizadores en su confusión. ¿Regresan a la normalidad las condiciones ambientales después de la aplicación y en qué tiempo? Ah, bien, eso no lo sé. Sí, como insisto, el detalle es que el ozono genera esto, pero cuando el ozono se convierte a oxígeno ya no hay más problema. Desconozco, en este artículo científico no está especificado en cuánto tiempo, cómo, no está dicho con esa precisión.
Sé que tiene este efecto, mucho cuidado, pero pues vale la pena que revise más detalles al respecto. Yo me orienté para tener información general de cada uno de los aspectos que mencioné y sobre todo propiciar que todos vayamos justo con el tema que más nos interese a profundizar. No tengo más información que esta que presenté y tengo el artículo y con gusto se lo puedo compartir. Gracias. Sí. Guadalupe pregunta, ¿tiene que ver el pH del agua para generar ozono? No, nada, no tiene que ver, nada. Puede utilizarse sin problema. Ok, pues ya le dan las felicitaciones por la ponencia, felicidades por excelente ponencia y su aportación, doctora Olga, así como a Jorge Berni y su equipo técnico, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Hay que mandar publicidad a este producto. Método ozono. Este método de ozono no perjudica el suelo a largo plazo. Pues por eso mencionaba que como tiene un efecto oxidante, altamente oxidante en la materia orgánica, aquí la clave es que esto pueda utilizarse, si ustedes tienen el interés, en incorporaciones de microorganismos y de materia orgánica. Es decir, no es que la va a destruir, sino simplemente acelera el proceso. Entonces, a la larga no va a tener una consecuencia, excepto si no hacen enmiendas, ¿verdad? Es decir, van a matar microorganismos, inoculas nuevamente, hay un aceleramiento de la oxidación, incorporen más materia orgánica y entonces fuera de eso no le veo otra consecuencia. Personalmente no lo he manejado, yo he estado en contacto con algunas personas que me dieran su opinión, pero no me han contestado. Entonces, en cuanto tenga más información, quien ya lo use, tal vez les puedo compartir para que todos tengamos la información. Ok, gracias. Pues ya son donde la felicitan nada más. Pues le damos las gracias por habernos acompañado. Se les hará llegar la presentación y la constancia a las personas que nos compartieron su correo y que nos pusieron su nombre real. En unos días se les hará llegar y pues le damos las gracias nuevamente por habernos acompañado. Sí. Gracias a todos, muchas gracias Karina y un gusto que hayan estado aquí. Nos vemos el siguiente mes. Gracias, hasta luego. Y gracias.